Sí, hola, buenos días. Una disculpa, por ahí hay un entrevistador y estábamos ocupadas y ya presionándome también. Muy bien, primeramente muchas gracias a National Board, a EMEX, que pues, nos da la oportunidad en este caso aquí de poder transmitirles a ustedes algunos conocimientos que hemos adquirido en Mango. En esta ocasión vamos a hablarles sobre la alternancia en Mango, que es algo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Y bueno, felicito a todos los organizadores que buscaron temas muy relacionados con lo que nos está pasando en la ignorancia en la ley. Creo que por todo el Pacífico donde se produce mango, ¿sí? Muy bien, ¿qué vamos a ver sobre la alternancia? ¿Qué es? ¿Por qué decimos que alternan? ¿Cuáles son las causas principales? Desde las bases fisiológicas, como el agotamiento de reservas, hormonas, la relación entre vegetativo, reproductivo, qué factores involucrados como nutrición están ahí involucrados también, los climáticos, la misma variedad, ¿sí? Y qué consecuencias hay en el cultivo del mango, cómo también podemos reducir o evitar esa alternancia. ¿Estoy regresando? Ya. Ok, ¿qué es la alternancia? Bueno, una definición nos dice que es una variación cíclica en la carga de frutos entre años consecutivos, que resulta de la interacción de múltiples factores que van determinando la variabilidad en la producción. Más facilito, se dice que es un fenómeno en el cual el árbol presenta un año de alta producción y le llamamos OR, y después otro año de baja producción que le llamamos OR. Esa es la alternancia. Años de alta, años de más o menos y años como este, de casi nada, ¿verdad? Este es uno de los principales problemas que afectan la rentabilidad de los productores y también genera fluctuaciones en la oferta y en el precio del mercado. Díganme si no. Empezamos con ataúd, fue difícil de venderlo porque ya cuando terminaba, ahora todo el mundo quiere que los superprecios y no tenemos que. Bueno, eso nos pasa con estas cuestiones de la alternancia. ¿Qué pasa cuando tenemos mucha producción? Cuando el árbol produce mucha fruta, nos encanta cortarle 5, 10, 15 cajas a cada árbol, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese árbol? Bueno, hay una mayor demanda de carbohidratos y nutrientes. Hay muchos frutos, los frutos y las flores hay que alimentarlos, ellos no hacen nada. Todas las hojas les manda lo que ellos necesitan para poder desarrollarse. Las raíces también, nutrientes, fotosintactos, minerales, de todo, ¿sí? Y bueno, si hay muchos frutos, hay mucha competencia entre ellos. ¿Qué pasa? Pues hay una reducción de reservas en el árbol. Aparte, se producen hormonas como la giberelina y entre estas dos se inhibe la inducción floral y una baja producción y por lo tanto, floración y por lo tanto producción el siguiente año, ¿sí? El árbol produce mucho, digamos que queda cansado, ¿sí? Sin reservas y con mucha giberelina. ¿Por qué con mucha giberelina? Vamos a verlo más adelante. ¿Cuáles son las principales causas? Causas fisiológicas, que son procesos metabólicos relacionados con floración, fructificación y reposo. Imagínense, solamente si no hay floración, pues no hay todo lo demás, ¿verdad? Genéticos son características heredadas de cada cultivar. Hay diferencias en los cultivares, entre unos menos alternantes que otros, ¿sí? Ambientales también, principalmente algunos aspectos como temperatura, precipitación, luz solar y algunos otros factores que nos afectan el desarrollo del cultivo, ¿sí? Agronómicos, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, desde prácticas de manejo como poda, fertilización, riego, control de plagas y animales, sanidad, todo es importante, ¿sí? ¿Cuáles son estas bases fisiológicas? Ya les comentaba, el árbol queda con muy poquitas reservas.
Las hojas producen esos carbohidratos que necesitan las flores y los frutos. Está produciendo, si hay mucho fruto, pues grandes cantidades y los están consumiendo. Otra de estas, poca cantidad, o como decía el doctor Iñaki, lo están mandando incluso a las raíces o almacenándolos en el tronco o en las ramas principales, que eso le va a servir para el año siguiente. Pero si hay mucha producción, pues mi reserva va a tener el agua. Agarra de todos lados con tal de sacar adelante esa producción tan abundante de ese año. Aquí participan también, aparte de los carbohidratos, les decía, hay hormonas importantes. ¿Qué es una hormona? Pues son sustancias que el mismo árbol las está sintetizando. El árbol las produce en pequeñas cantidades. Puede ser ellas tienen una acción en el mismo órgano donde se están produciendo, o también tras doblarse la planta y hacen muchas funciones. Hay muchas de ellas, 5 básicas que conocemos. El doctor Ramos por ahí, el doctor Iñaki han hablado: giberelina, citocinina, etileno, ácido abscísico y etileno, citocininas, giberelinas, auxinas, perdón. 5 básicas que conocemos. Hay más que no hemos estudiado mucho, pero que por ahí hay que explorar. Pero ¿cuál de todas esas es importante en la alternancia? Principalmente giberelinas, aunque puede interactuar con auxinas o citocininas. Pero ¿por qué giberelinas? Durante los años de alta fructificación hay una alta concentración de giberelinas que nos inhibe la inducción floral y favorece años alternantes. ¿Por qué? Porque los frutos, desde su polinización y fecundación, el desarrollo del embrión está produciendo citocininas, giberelinas, porque las ocupa para su desarrollo. Citocininas para el número de células y giberelinas para elongar esas células. El número y el tamaño de las células es lo que determina el tamaño del fruto. Pero son muchos, producen muchísimas, sobre todo si conocen la curva de crecimiento, en la etapa de elongación, hasta donde ya vamos a cosechar, hay una cantidad tremenda de giberelinas, ¿sí? Esas giberelinas se quedan acumuladas en el árbol. ¿Y qué pasa? Esta es la hormona del crecimiento. Esa es la hormona que va a dar al crecimiento vegetativo, no a la floración. Decimos que es antagónica a la floración. Entonces, mucha producción, muchas reservas y alta giberelina en el árbol, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ocurre esto en la inducción floral? Cuando nuestros árboles tienen que recibir esa señal y luego diferenciar para poder florecer. Bueno, hay un balance entre giberelinas y citocininas principalmente. Cuando el árbol tiene muchas giberelinas, obviamente estas están más escasas, se promueve un promotor vegetativo que lo llama el doctor Gamble, y esto no va a haber floración. Cuando esta condición cambia a mayor citocininas, bajas giberelinas, aquí tenemos el promotor floral que nos promueve floración, y muy de la mano también con carbohidratos, ¿sí? Bajas giberelinas, altos azúcares y además citocininas, el árbol va a diferenciar y va a florecer. Pero si no hay carbohidratos y si no hay giberelinas, vamos a tener problemas con floración. Y también tenemos la cuestión molecular, que el doctor Iñaki nos habló bastante de él, y que aparte de muchos genes, el más conocido y más estudiado ha sido el FT, que es la señal para floración. El famoso florígeno que buscábamos en frutales. Este gen se convierte en una proteína, va hasta el ápice, o sea, se produce en las hojas, va al ápice, en la yema,
ahí interactúa con muchos otros genes de los que ya nos comentaron y eso nos da la floración. Esto es la clave, ha sido de los más estudiados, sin embargo, este gen es muy probable que varíe también entre las variedades o cultivares de mango, tanto en su expresión, como en qué tiempo, qué lo afecta, etc. Y eso también nos puede llevar a tener variedades alternantes, muy alternantes o poco alternantes. La nutrición es importante también, ¿sí? Los nutrientes regulan la transición de las yemas vegetativas a reproductivas, de tener hojas a tener frutos, ¿sí? También esto puede ocasionar inducir la floración o reprimirla, ¿sí? Perdón, aquí no cambiamos de color, pero una disponibilidad adecuada de los nutrientes, ¿sí? Esto favorece la inducción y la floración. Si no tenemos este balance, obviamente nos vamos a ir a un año alternante. Entonces, la alternancia se intensifica cuando el árbol no tiene la cantidad necesaria, tanto de elementos mayores como menores de los que necesita, ¿sí? ¿Qué necesita por cada etapa fenológica? Son diferentes los requerimientos. Para crecimiento vegetativo, nitrógeno es clave. Fósforo también, desarrollo radicular, transporte de energía que el árbol constantemente está necesitando, magnesio y zinc, que también apoyan la fotosíntesis y pueden favorecer el crecimiento vegetativo. Sobre todo, señores, el NPK nos sirve para recuperar lo que el árbol gastó en alimentar tanto fruto, ¿sí? Y podemos recuperar las reservas de carbohidratos, formar más hojas y preparar a nuestro árbol para el siguiente año. Es importante fertilizar para obtener ese crecimiento vegetativo que necesitamos para que luego florezca. En la inducción floral, si en el crecimiento vegetativo era bien importante tener nitrógeno, aquí ya no es tanto, ¿sí? Un alto contenido de nitrógeno puede afectar la floración. Un nitrógeno moderado y un balance entre vegetativo y reproductivo sí puede favorecer la floración. De hecho, que se dice que una floración adecuada debe andar en la inducción entre 1.2 o 1.4% de nitrógeno. No se les ocurre fertilizar nitrógeno en la época en que va a ser la diferenciación del árbol, ¿sí? Potasio es importante, pero sí nos ayuda a la diferenciación porque ayuda en el transporte de carbohidratos. Las hojas los elaboran y tanto potasio como algunos otros, boro, calcio, ayudan a transportar esos azúcares, en este caso a la yema terminal, ¿sí? En esta etapa es importante reducir nitrógeno, ¿sí? ¿Ustedes saben cuándo diferenciar? ¿Saben cuándo florece, verdad? ¿Y saben cuándo diferenciar? La yema tiene que diferenciar antes para poder florecer. Pues esa diferenciación se da entre un mes y medio antes, dependiendo de la variedad y también dependiendo del fruto. Entonces, ahí aguas con los nitrógenos, ¿sí? En floración hay nutrientes claves también. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que haya una buena germinación, ¿sí? Una buena fecundación y desarrollo del embrión. Hay dos nutrientes, borio y calcio, que nos ayuda, dice, a la calidad de la flor. ¿Qué es la calidad de la flor? Lo que ya nos explicó el doctor Iñaki, a que ese estigma se mantenga más tiempo receptivo o que el polen logre estar un tiempo más viable, ¿sí? De tal manera que pueda haber una polinización o incluso fecundación exitosa. Potasio, pues nuevamente para transporte de azúcares y mejora la formación de flores, aquí es importante también zinc, y a deficiencia de estos nos lleva a una mala fecundación, incluso aborto. Boro y calcio, hemos hecho trabajos en el INJA que han mejorado mucho, sobre todo el ataulfo, y hemos logrado mejor floración y producción
de una mayor producción de frutos normales, vamos a decir así, o que tengan semilla, ¿sí? Entonces, esos son muy importantes en esta etapa. En el amarre de frutos, potasio, nuevamente el transporte, regulación osmótica, calcio, boro, fortalece el tejido, sobre todo calcio, necesitamos que sean resistentes para poderlos transportar, para que resistan el hidrotérmico. Entonces calcio nos ayuda mucho ahí. Estos ayudan también en la división celular, hace que el fruto pueda crecer a tener mayor número de células. Y nitrógeno, pero en dosis bajas, porque ayudan también al crecimiento inicial del fruto. Entonces, necesitamos este tipo de nutrientes para mantener frutos recién formados y evitar caídas posteriores. Más o menos cuánto ando agarrando aquí, o Tommy o Ataulfo, en amarre con frutitos de 1 o 2 centímetros tenemos cuántos, 8, 7, 6 en la panícula, y cuántos llegan a la cosecha, 1, 2 o ninguno, ¿verdad? Entonces necesitamos nutrir a la planta, ayudarle para que pueda llegar un mayor número de frutos hasta la cosecha. En desarrollo, potasio es el que le da el sabor y el color también a las frutas. Es importante aplicar calcio, firmeza, ya les decía yo, para una mejor resistencia en el hidrotérmico, calidad por cosecha, que significa que lo podemos transportar, va a sufrir menos daño, va a tener mayor vida de aquel. El magnesio ayuda a una fotosíntesis eficiente y pues ayuda a alimentar esa cantidad de frutos. Entonces la acumulación de azúcares es importante para el tamaño del fruto y la calidad. ¿Quién se lo puede dar? Esto, principalmente potasio. Es un resumen ahí de nutrientes y vean la importancia del potasio. ¿Cuánto le tenemos que poner al árbol de esto? No hay una receta, es diferente, incluso no nada más entre estados o entre áreas en Nayarit, o sea, de las varas, adecuadas, sino incluso de un huerto a otro. Tienen que hacer análisis para que puedan saber del suelo, de hojas, incluso de frutos. Y ahí se determina la cantidad que el árbol necesita para poder seguir produciendo el siguiente año. ¿Okay? ¿Qué otro factor nos lleva a la alternancia? El clima. Hay condiciones adversas que nos convierten un año on en un año off. Lluvias excesivas en floración. Hemos sufrido por esto, ¿sí o no? No amarran, se nos caen flores y cuando logran amarrar se nos manchan o se nos muere la inflorescencia por antranosis. Hay presencia de muchas cosas, ¿sí? Temperatura, la sequía. ¿Hemos sufrido por sequía? Nayarit, muy orgullosamente, hace 15 años o más decíamos, no regamos, el 80% es de temporada. Y el que regaba le daba un reguito por ahí para ayudar al fruto, ¿no? Ahora, señores, estamos sufriendo. Hay temporadas que inician en julio, si bien nos va, o al finales, terminan en octubre y ya no llegan hasta otro año. Hay otros, como usted, que de repente noviembre, de repente diciembre, y también ahí estamos sufriendo, ¿sí? Entonces, también eso nos convierte en un año alternativo. Se nos cae la fruta, se nos queman las inflorescencias, se nos manchan los frutos, y pues eso ya no es una buena cosecha, ¿sí? Hay algo importante, la presencia de altas temperaturas mayores a 20 grados y menores de 33, noche y día, tienen efecto negativo en la floración. Ocasionan un estrés por calor y dan lugar a floraciones retrasadas, irregulares o nula floración, como lo que ocurrió este año, ¿sí? ¿Cuándo? O sea, no todo el año. Cuando suceden esas temperaturas cálidas durante periodos que deben diferenciar la hierba. Si no están, no va a haber iniciación, no va a haber estimulación, no va a haber distinción, no va a haber flores, ¿sí?
¿Cuál es el más afectado? ¿Cuál variedad? Como lo dijo el doctor Iñaki, hay también diferencias entre ellos. Los floridianos, vamos a llamar así, que necesitan como más frío que Ataulfo. Por eso Ataulfo es el que al menos debemos que floración, que sea 2, 3 flujos, y es el que produce un poco más, porque es menos exigente. Hay diferencia entre variedades, ¿sí? Ya ni les voy a platicar tanto, ya lo dijo el doctor Iñaki, las altas temperaturas también nos afectan polinización, fecundación. Puede afectarnos el número de flores hermafroditas, reducirla o favorecerla dependiendo de la temperatura. Hay diferencias entre cultivares para la germinación del grano de polen. No me toman. Listo. Okay. Hay temperaturas óptimas. Fuera de estas tenemos problema con la germinación o desarrollo. Hay diferencias más claras, nos las mostró el doctor Iñaki, pero aquí normalmente estos variedades con 28 grados tuvieron una buena germinación, pero fue este que incluso a 32 grados o 31 grados tiene una excelente germinación. Temperaturas extremas entre 15, menores de 15 y mayores de 33, aborto de embriones. Esto lo tenemos bien, así como el doctor Iñaki hace sus cortecitos y excelentes del desarrollo. Nosotros lo hicimos con aborto de embrión, desde frutos pequeñitos, disectamos, ahí mismo el aborto del embrión, ¿sí? En Ataulfo, obviamente, ¿sí? Ahí también hay diferencia. Esto ya es durante la floración. Ataulfo es más susceptible a esos rangos de temperatura que aquí, pero no significa que Tony no lleguen a afectarse. No tengo experiencia de España, pero por ejemplo en Perú, Casma, que es muy frío, primera floración la quitan, porque puro mango, puro aborto de embrión, la quitan y tienen que otra segunda floración, donde no, ya que esta floración no agarre tanto frío, ¿sí? Y bueno, esa es la manera que también se afecta. Si no hay una buena fecundación, polinización, pues también vamos a tener una alternativa. Las variedades, ¿verdad? Las variedades también no producen igual cada año, unas producen más que otras, unas se cansan más que otras, digamos así. Entonces tenemos variedades que son poco alternantes, dentro de las que están Manila y Ataulfo. Dice que con condiciones de manejo adecuado, estas pueden producir estable cada año incluso. Aquí tenemos estas que son de las poco alternantes, porque ellas tienen un mejor balance entre el crecimiento vegetativo y reproductivo. Tienen mayor número de brotes cada año, pero también una menor influencia inhibitoria de las semillas, o sea, no producen tantas librerías como las que sí alternan. Las de producción intermedia, aquí tenemos el kit y aquí tenemos la hostia que nos presentaba yo lo he visto en Dominicana, un excelente fruto, está muy bien esta variedad. Y bueno, estas incluso responden perfectamente a los manejos como la aplicación de inhibidores, nutrición y poda, y su alternancia se puede hacer todavía más moderada, ¿sí? Y las alternantes, ¿conocen alguna ahí? Kevin, Tommy, Ken, prácticamente todas las que tenemos, ¿verdad? Son las más alternantes, ¿sí? Estas presentan una fuerte competencia entre carbohidratos, incluso la yema también necesita carbohidratos para poder diferenciar, luego las flores y luego los frutos, ¿sí? Entonces estas son las más demandantes, digamos así, y más productoras de giberelinas. Pero también tenemos que una variedad no alternante puede volverse alternante. Si en un año de alta producción hay un exceso de fruta, no fertilizamos, no le regresamos lo que el fruto, todo lo que extrajo, y no regulamos su crecimiento. Si no hacemos nada, la vamos a convertir en una variedad
alternante. ¿Qué consecuencias ha eso? Ya lo dijimos, variabilidad en la producción. Ahora hubo un poco de Ataulfo, muy poquito de quién, por ahí uno que otro, casi nada en Tomis. Bueno, esa es la variabilidad en la producción. Frutos pequeños, o sea, también cuando tenemos mucha carga, hay mucha competencia y los frutos pues, no crecen tanto, o sea, es 200 frutos en un árbol, no crecen igual que si tuviera 100, ¿sí? Entonces hay mayor competencia, no crecen tanto. Nos afecta la competitividad de los mercados, genera fluctuaciones de oferta-demanda, como este año, influye en la estabilidad de los precios, porque también cuando tenemos mucha fruta, nos la compramos muy barata, ¿verdad? Cuando no tenemos es cuando los precios están súper. Y obviamente hay una inestabilidad económica con quienes producen los frutos. Y pues se nos dificulta para planear para el siguiente año, ¿verdad? Esta es una prioridad para el sector de mango, no nada más de Nayarit, ¿sí? Desarrollar estrategias que nos permitan reducir la alternancia y estabilizar la producción. ¿Cuáles son esas? Manejar bien la carga de fruto. Hay ocasiones que incluso tenemos que atravear, una nutrición balanceada, poda, manejar bien el crecimiento vegetativo respecto al reproductivo, el uso de reguladores de crecimiento, muy importante, manejar el estrés hídrico, o sea, arquitectura del árbol para tener mejor luz, la sanidad del huerto, incluso el momento óptimo de cosecha también es importante. Nutrición balanceada, ya lo dijimos, mínimo el NPK, regresarle lo que se gastó, ¿sí? Se puede recomendar más nitrógeno, etcétera, pero vuelvo a insistir, no hay una receta, tiene que basarse en los análisis de suelo, de hoja y de frutos. En el INIFAB, el doctor Salazar hace un excelente trabajo para nutrición tanto en aguacate como en mango, les llamo fertilización in situ. Con estos datos, él dice, esta fórmula dice que necesita el huerto de él, el huerto de él, el huerto de él, ¿sí? Habría que recuperar eso del INIFAB. Bueno, teniendo esto, tenemos ya un balance entre crecimiento vegetativo y reproductivo y tendríamos producciones regulares. La poda la tenemos que hacer, o sea, venimos de un año de alta producción y nos acordamos del árbol, a veces ya hay que podar porque necesitamos brotes para el siguiente año y tenemos también que fertilizar, ¿sí? Con la poda estimulamos el crecimiento vegetativo y podemos obtener cosechas regulares porque además vamos a fertilizar. En Tomi y en Ataulfo, con trabajos de investigación, sabemos que tenemos que hacer despuntes de 50 centímetros, de la punta del brote hacia el centro del árbol, ¿sí? Mucho cuidado de hacer cortes más fuertes o más largos hasta el 1 metro porque podemos retrasarlas, que en dado caso pudiera ser una buena alternativa, pero también la podemos inhibir, ¿sí? ¿Y qué es severidad? A Ataulfo podemos cortar de 50 centímetros, podemos hacer lo mismo, ¿por qué? Creo que no. A esto es diferente. Una poda de 50 centímetros en quien se vuelve severa y puede afectar la floración. Entonces hay que tener mucho cuidado con las podas, ¿sí? ¿Cuándo se realiza la poda? Después de producción. Tiene que hacer el despunte de los árboles, abrir centros para que entre luz. Le llamamos aquí fardeo, eliminar las ramas que van al suelo. Nos facilita mucho los trabajos con el tractor, pero aparte nos evita que en la próxima temporada los árboles o esa rama vaya a estar en el suelo con todos los frutos, ¿sí? Y también eliminar o lo que llamamos poda de sanidad, eliminar ramas secas. Si nunca abrimos ahí los centros, tenemos ramas que se enfermaron, que se secaron, hay que eliminar.
Ya, Rafa, no sé cómo voy con el tiempo, pero todavía me falta un poquito. ¿Vamos bien? Muy bien. Que ya podamos, ya fertilizamos, ya tenemos los brotes que queremos que florezcan, pero sigue creciendo. Hay que parar ese crecimiento, hay que aplicar inhibidores de gibberelinas. El más usado. Ok, esto es muy usado, yo creo que en Nayarit también ya los usa también, por ahí sean otros productores. Guerrero los usa bastante. Brasil, si no usa esto, PVZ no va a producir manos, ¿sí? Y por ahí Perú ellos empiezan también a usar Guatemala. Entonces, en los trópicos necesitamos ayuda con estos, ¿sí? Con los inhibidores. El más estudiado, les digo, ha sido el facrobutrazol, pero existen muchas otras alternativas que podemos también evaluar, porque si nos dice Estados Unidos o Europa, no quiero frutos con PVZ, estamos en problemas. Y en busca de esa alternativa, o sea, dentro del INIFAP, el INIFAP tiene esas tecnologías, ahí las generamos. PVC de mango, sin duda alguna, favorece. Obvio, batallamos un poco nosotros porque dentro de las actividades, que una vez que pongamos PVZ, hay que reducir riego. Y ahí nosotros no podemos porque llueve mucho, ¿sí? Pero bueno, tenemos, buscando alternativas entonces, llegamos al Prohexadiona de Casio. Había pocos estudios. Prácticamente es un inhibidor que lo hicieron para manzanos. Lo usan mucho en Chihuahua, porque también actúa como el facrobutrazol, inhibe gibberelina, reduce el crecimiento y de esta manera puede ayudar a favorecer la inducción floral y la floración. Lo hicimos aquí en Ataulfo primero y vimos que las dosis, perdón, me cambiaron el tono se señala, las dosis, miren, Prohexadiona 500, más o menos igual aquí durante un año. El siguiente año logró incluso rebasar o ser más efectivo que PVZ. Atrás de él venía 3 aplicaciones de 500 miligramos y vean en la producción cómo esto logra igualarlos. Eso fue en Ataulfo, lo hicimos durante 3 años con diferentes dosis, épocas, número de aplicaciones, y pues ya vimos que una aplicación pudiera dar resultado por 1500 miligramos por litro, o tal vez 500 también pudiera tener posibilidades, pero aplicada 3 veces. Vino la demanda en Tommy Atkins, lo hicimos en Tommy y no nada más aplicamos Prohexadiona, sino que también aplicamos otros inhibidores, Prohexadiona y en este caso Cicoser, siguen igualando desde la diferenciación floral al PVZ. En floración, vean, Prohexadiona incluso superó al PVZ, pero sí lo importante, miren, cualquier inhibidor de gibberelinas es mejor que no hacer nada, ¿sí? Aquí sale el rendimiento, prácticamente todos salieron igual al facrobutrazol, o su efecto fue muy similar, ¿sí? Y entonces ahí tenemos algunas alternativas que produce, pero de eso vamos a hablar más tarde, ¿sí? Durante la floración, para evitar la alternancia, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya lo dijimos, aplicar boro, calcio, controlar enfermedades, no controlar, prevenir. Si no, pregunten al doctor Rafa. Si empieza a llover y se mancha, ¿qué le aplicamos, doctor Rafa? No, pues, o sea, póngale para que los demás que salgan no se afecten, pero hay que prevenir. Nosotros sabemos que se está nublando, va a haber cada año normalmente en esta época, hay que hacer aplicaciones desde antes, ¿sí? Manejar el riego a aquellos que lo tienen, es bien indispensable. Dice, no, es que ya va a florecer, pero si se regresa, no se regresa, señores, hay que regar para amarrar frutos también, hay que regar para que el fruto desarrolle, ¿sí?
Aquí está también lo que hay que hacer durante el amarre y desarrollo. Ya les había hablado antes de la fertilización. Cada etapa fenológica tiene sus requerimientos, ¿sí? De qué elementos o nutrientes son los más importantes y la calidad la va a determinar el análisis que hagamos. ¿Qué esperamos aquí? Si hacemos todo esto, una estabilidad productiva, producciones consistentes cada año, y esto nos va a facilitar planear y comercializar nuestro flujo el siguiente año, porque sé que va a florecer, sé que voy a producir y voy a producir calidad, y ya puedo estar viendo quién me lo va a comprar y quién me lo va a comprar bien, ¿sí? Yo sé cuándo le va a vender. Ese es otro ejemplo, pues. O sea, el mercado es también bastante complicado, pero si yo tengo calidad, puedo vender bien, ¿sí? Ahí está resumido lo que yo les platiqué, ¿sí? Todo, ¿qué es clave? Tener una buena luz. ¿Por qué? Porque esto es fotosíntesis, esto es producción de carbohidratos, una agua balanceada que nos ayuda a todos, se puede reducir un poco para tener crecimiento, podemos aplicar para mejor amarre, etcétera, la nutrición importantísima, reguladores de crecimiento, y todo eso nos ayuda en estos procesos fisiológicos internos, una mejor fotosíntesis, producción de azúcares, un balance entre las hormonas, ¿sí? Podemos tener menos hiperelinas, aumentar las citocininas que nos ayudan a la diferenciación, una mejor relación fuente-demanda, o sea, ni tantos frutos que consuman, ni poquitos que, o sea, hay que balancear ese número de frutos, un crecimiento vegetativo moderado. ¿Y cuál va a ser la respuesta del árbol? Floraciones uniformes, un buen amarre estable y una rotación controlada después de cosecha. ¿Cuál es el resultado? Una estabilidad productiva. Y finalmente, ahí está resumido también, si se lleva la plática, creo que sí se las entrega, todo lo que hay que hacer para evitar la alteración. Muchas gracias por su atención.